Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Universidad CEU San Pablo, que hoy nos cede estas instalaciones para la presentación del libro Pavía, de Francisco Rivas. Muy bien. Yo les saludo en nombre de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. Como director gerente, mi nombre es Fernando Lostao, que es una obra de la Asociación Católica de Propagandistas para la promoción y fomento de la cultura cristiana. Eh, por lo tanto, es institución hermana de la Universidad CEU San Pablo y en general del CEU y de todas, en general del CEU, de todas sus obras y de otras obras de la asociación que están bajo otras figuras jurídicas, como el Colegio Mayor San Pablo, que tienen aquí mismo también, muy cerquita de aquí, o el periódico El Debate, que como sabes, en su versión digital, pues se recuperó hace unos años. Muy bien, yo solamente quería saludarles, agradecer, por supuesto, al autor del libro, a Jorge, a nuestro compañero, colega Jorge Álvarez Palomino, profesor de la Universidad de Historia, que va a hacer de moderador, y de a Joaquín Vita de Vega, eh, cuya familia también tenemos aquí dignos representantes y compañeros, como Juan, también miembro de la Asociación de Propagandistas, que también está presente, y saludarles y agradecerles su participación y sin más, dar la palabra a Jorge para que él modere el evento. Entiendo que si habrá, después de las intervenciones, no, a ver si hay tiempo para el coloquio, alguna pregunta y para la firma de libros, etcétera. Pues nada, Jorge, y bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos los presentes. Como decía Fernando, efectivamente, cuando organizamos este acto con la Fundación Cultural Ángel Herrera, la idea era pues, poder presentar el libro y también conmemorar en este año en el que estamos en 500 aniversario, un evento de los más fundamentales de nuestra historia y que no merecía pasar por alto sin una memoria. Parte de este esfuerzo por recordar nuestra historia lo hizo Francisco con la publicación de una fantástica novela, con la Feria de los Libros, y queríamos pues, tener la posibilidad desde la Universidad de San Pablo, que siempre hemos intentado defender pues, este compromiso con nuestro pasado, dar la oportunidad de hablar un poco de esto. Y en este sentido, yo voy a limitarme a hacer estrictamente el papel, no de moderador siquiera, porque además, afortunadamente, aquí no voy a tener ni siquiera que moderar. Creo que todos hemos hablado ya mucho, nos llevamos muy bien, tenemos entendido cómo vamos a repartir. Hay una, ¿no? Delimitadísima reparto de temas. Entonces, realmente lo que quería era sencillamente hacer un poquito de breve maestro de ceremonias para presentar a los dos ponentes que nos acompañan y a la obra, el libro que nos reúne. Am, Tengo a mi izquierda a Joaquín Pita de Veiga Subirats, que es capitán de corbeta de la Armada y es descendiente de la familia de Alonso Pita de Veiga, que es uno de los héroes de la batalla de Pavía, famoso precisamente pues, por su papel fundamental en la captura del rey Francisco I. Y bueno, pues rememorando ese legado, se ha dedicado al estudio de esta batalla y ha publicado algunas obras, ¿no? Tiene publicado el artículo La prisión del rey de Francia, consideraciones sobre la captura de Francisco I y sus principales protagonistas, que publicó con la revista de Historia Militar, y más recientemente La batalla de Pavía, ¿por dónde demonios entraron? Publicado con El Camino de los Héroes, en el que ¿no? Pues se hace referencia a una de las polémicas importantes sobre la batalla, ¿no? Que es dónde se inicia la batalla, por dónde entra el ejército imperial para asaltar el campamento francés. Precisamente por este conocimiento, pues Joaquín lo que nos va a ofrecer es una explicación de cuál es la relevancia de la batalla de Pavía y cómo transcurre, para presentarnos el hecho. Y a partir de ahí, después, pues daremos la palabra a Francisco para hablar de un poco del enfoque de la novela y de las consecuencias tan importantes que tiene la batalla. Si os parece, Joaquín, todo tuyo, vamos a ver por qué es tan importante y cómo transcurrió la batalla de Pavía.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación a Jorge. Muchas gracias también a Francisco Rivas por querer contar conmigo para presentar su libro, que es el verdadero motivo por el que nos encontramos aquí. Y también, por supuesto, a la Fundación Herrera Oria por acoger el acto y a la Universidad San Pablo CEU por cedernos la sala. Bien, para mí, por supuesto, es un verdadero honor poder recordar y ayudar a rememorar la batalla de Pavía, sobre todo en el año en el que nos encontramos, en su quinto centenario. Este es el guión que pretendo seguir. Hablaré brevemente, muy brevemente, de los antecedentes, los más próximos a la batalla, para que sepan o ayudar a la audiencia a ubicar el momento en que se produjo esta batalla. Hablaré de las fuerzas participantes, cómo se organizaron los ejércitos, cómo estaban organizados y cómo estaban integrados también, porque lógicamente ha cambiado desde aquella época. El campo de batalla, que es fundamental para entender cualquier batalla, el plan que tenían los ejércitos, la batalla, dividida en tres fases: asalto, como verán, enfrentamiento y la explotación del éxito. Y luego, brevemente, el resultado y unas conclusiones. Bien, como antecedentes, aquí les muestro pues, a dos monarcas, Carlos I de España y ya V de Alemania, y Francisco I, los dos monarcas que se disputaban en aquel momento, eh, bueno, estaban en competición y se disputaban el milanesado, cada uno por diferentes motivos. Los dos reyes bastante jóvenes, uno, Francisco I, nombrado rey de Francia en 1515, Carlos V en 1517 y emperador en 1519. Bien, esta disputa que hay en Italia es bajo la observación de las repúblicas italianas entonces, y especialmente de el Papado y la República de Venecia, que, como veremos, para todas las batallas que había en este momento, otra de las particularidades de Pavía es que solo se enfrentan Francia y España, o el bando hispano-imperial. Bien, Francia es expulsada por segunda vez del milanesado. Me remonto a la batalla de Sesia en abril de 1524. Es expulsado el ejército francés, mandado por el almirante Bonivet, y Carlos V, que tiene de comandante de sus tropas al virrey de Nápoles, Carlos de Lanois o Lanoy, como capitán general del ejército. Luego está el capitán general de la infantería, que es el marqués de Pescara, y luego tiene ya en su bando desde 1523 al duque de Borbón, antiguo condestable de Francia, que se había pasado por desavenencias con su rey Francisco I al bando del emperador, y el Carlos V le concedió pues, un lugar de preeminencia en su ejército como lugarteniente suyo en Italia. Bien, pues con el expulsado del ejército francés en la batalla de Sesia, con la muerte del caballero Bayardo, que bien relata Francisco en su libro, el duque de Borbón y el marqués de Pescara invaden el territorio francés, llegando hasta Marsella. Ponen sitio a Marsella y en septiembre de 1524 se resiste más de la cuenta, y Francisco I decide, ante el poco éxito que está teniendo, pues en vez de ir a salvar Marsella, que parecía que estaba resistiendo adecuadamente, pues aprovechar para invadir de nuevo el milanesado con un ejército mucho más superior y liderándolo él mismo. Un ejército de aproximadamente 38.000 hombres, que en aquella época era una barbaridad, acompañado de la caballería, de su caballería pesada, que es la nobleza de Francia, sus nobles más cercanos, y eso obliga al ejército que estaba poniendo sitio a Marsella a retroceder a marchas forzadas para recuperar y defender Milán. Regresan a Milán, de allí, ante la llegada del ejército, se retiran a Lodi, dejan una guarnición en Pavía al mando de Antonio de Leiva, y en Lodi pues esperan a ver qué hacen.
El ejército es muy inferior al francés. Estamos hablando de en torno a 10.000, un tercio de lo que tenía, o un cuarto de lo que traía Francisco I desde Francia, y no pueden hacer frente al ejército francés. Francisco I, en vez de dirigirse a Lodi y destruir el ejército hispano-imperial, como se podía haber optado, decide ir a tomar Pavía y le pone sitio en octubre de 1524. Le pone sitio porque considera que es una ciudad con mucha simbología en la Lombardía y prefiere ir a ponerle sitio que piensa que no va a tardar en tomarla. Bien, el ejército hispano-imperial tiene que recurrir a Fernando de Austria, hermano del emperador, a pedir auxilio y el cual le aporta pues, un numeroso ejército, entre 300 caballos, ¿no? Caballeros de sus gentiles hombres y gente de su casa, 2.000 lansquenetes al mando de Mark de Sittich y otros 5.000 al mando de von Frundsberg. Bien, con ese ejército ya se dirigen a Pavía a finales de enero y llegan a Pavía a principios de febrero de 1525. Bien, las fuerzas participantes, organización del ejército, para entenderlo bien lo que sucede allí. Este es el ejército hispano-imperial. Al mando, como principal figura, es el virrey de Nápoles, como representante del emperador, pero tiene al marqués de Pescara como su principal asesor y el verdadero militar, ¿no? Carlos de Lannoy es más político, diplomático, el que se apoya sobre todo es en Fernando de Ávalos, marqués de Pescara, que pongo ahí en ese círculo para entender mejor la influencia que tenía en el ejército. El que aparte con el contacto con los soldados, pues tenía una autoridad, la autoritas la ejercía realmente el marqués de Pescara. Y también, por supuesto, Carlos de Borbón, que también dispone de su gente que se trajo con él de Francia y tiene y todas las decisiones también pasan por él. Entonces el ejército estaba dividido caballería, infantería y en el caso hispano-imperial apenas tenían artillería. Contaban con 16 piezas de artillería, 14 proporcionadas desde Alemania, porque el resto habían tenido que enterrarlas en la huida de Marsella a Milán. La caballería se dividía así, en 3 escuadrones. Por tanto, el virrey de Nápoles, aparte de mandar todo el ejército, mandaba la caballería y dentro de la caballería mandaba el escuadrón de la vanguardia de la caballería. El escuadrón de la batalla, que era el centro de la caballería, lo mandaba Carlos de Borbón, duque de Borbón, y la retaguardia Hernando de Alarcón, otro personaje del que daría para hablar largo y tendido. Dentro de la caballería estaba Nicolás de Salm, que era el que mandaba la parte hispano-imperial o la caballería imperial de Fernando de Austria. En la infantería, Fernando de Ávalos como capitán general de la infantería, con el marqués del Basto, su pariente, y Jorge de Frundsberg, que ya hemos dicho que mandaba los famosos lansquenetes alemanes, considerado padre de los lansquenetes, con Mark Sittich. Y en la guarnición de Pavía, Antonio de Leiva, un navarro que, como veremos, pues disponía de 5.000 hombres o más de 5.000 hombres en la plaza para defenderlo y también, pues, gracias a él, se sostuvo la ciudad hasta la llegada del ejército. En la organización del ejército francés estaba dividido en vanguardia, todo el ejército, vanguardia, batalla, el principal cuerpo, y la retaguardia. La vanguardia la mandaba el señor de la Palisse, la batalla el propio Francisco I, y la retaguardia el cuñado de Francisco I, el duque de Alençon. El ejército lo tenía dividido caballería igual, infantería y artillería. En el caso francés sí que disponían una gran artillería, una artillería de asedio, lógicamente, con un tren de artillería de entre 56 a 60 piezas, lo que también en esa época no había tenido precedentes. Y sus principales nobles estaban agrupados, por supuesto, en la caballería. Sí que quiero destacar la figura del señor de La Florence, que nos aportó sus memorias, que estaba al mando de los suizos. Ahora hablaremos de ellos. Y aquí brevemente, para que vean cuál es el resultado de todos estos nobles, la mayoría fueron presos o muertos en la batalla, y el único que se libró fue el duque de Alençon, que mandando la retaguardia, pues decidió emprender la huida de lo que fue acusado, ¿no? Ahora relataremos la batalla a través de las fuentes
he escogido, que son principalmente la de los que tomaron parte en la batalla y no los cronistas, enviados y representantes diplomáticos o humanistas de la época que escribieron mucho, pero que sí que es cierto que han confundido lo que realmente pudo suceder allí. No puedo pararme mucho a describir cada uno de los integrantes del ejército, que también merecería una exposición aparte, pero es para que entiendan un poco cómo estaban constituidos aquellos ejércitos. La caballería se dividía básicamente en dos: caballería pesada y caballería ligera. La caballería pesada, lógicamente, empleada para el choque entre los ejércitos, para arrasar con caballos fuertes, bien armados, bien protegidos, con armaduras completas, tanto el caballero como el caballo, y una caballería ligera, pues preparada para emplearse en misiones de reconocimiento, de cubrir la retaguardia, de explorar por delante y con caballos mucho más ligeros y veloces. Y la infantería, constituida principalmente por piqueros y lo que tenemos aquí, uno de los protagonistas de la batalla, arcabuceros o escopeteros. Concretamente, los arcabuceros eran ya las armas un poco más avanzadas con respecto a las escopetas, porque ya podían apuntarlas, encarándolas y hacer puntería, donde se mostraron los españoles como los verdaderos maestros de entonces. Y por supuesto, ya hemos dicho, la artillería, de un alcance, por cierto, que hay que tener muy en cuenta para luego analizar bien la batalla y entender dónde pudo estar colocada la artillería, porque en aquella época los alcances eran muy, muy, muy escasos. Cifras aproximadas, no vamos a entrar en cada una de ellas, pero sí que me gustaría que vieran que al final las cifras, bueno, también según quien las cuente, varían, pero en términos generales podemos llegar a deducir que estaban en igualdad de fuerzas. Estaban en igualdad de fuerzas porque, bueno, había transcurrido mucho tiempo. El Francisco I había mandado de su ejército una parte a tratar de conquistar Nápoles al mando del duque de Albany. Había dejado otra parte importante en Milán, y con las bajas que van sufriendo durante los 4 meses de asedio y el tiempo que está el ejército acechando hasta que presentan batalla, pues se reducen bastante sus fuerzas, alrededor de 24.000 hombres, los mismos casi que las fuerzas hispanoimperiales. Y marco en rojo donde el ejército de Francia era superior en sus hombres de armas, lo que hemos dicho, caballería pesada, contaba con alrededor de 2.000 hombres, mientras que los españoles tan solo 800, bueno, tan solo, que ya era entonces una cifra considerable, pero eh, no tan parecido, bueno, no llegaba a los 2.000 hombres de Francia, ¿no? Que más les doblaba el número. Y la artillería que ya hemos hablado. El campo de batalla. Bueno, el campo de batalla es el campo, es el parque de Mirabello. Es un parque situado al norte de la ciudad de Pavía. Abajo a la izquierda no lo ven, pero está la ciudad de Pavía amurallada. Y a su derecha tendrían, a 50 kilómetros de allí, la ciudad de Milán. Se extendía hacia el norte, como digo, y era un campo, un parque amurallado, coto de caza de los duques de Visconti, y donde se guarnecía, como veremos, parte del ejército de Francisco I. El parque lo atravesaba el arroyo Bernabola, que tiene bastante impacto porque dividía el parque en dos y limitaba el movimiento de los ejércitos, y estaba salpicado de alguna construcción, alguna casa, alguna granja, y sobre todo el castillo o pabellón de caza de los duques de Visconti, el castillo de Mirabello, en el centro del parque, bueno, situado un poco más al norte. Esta es otra perspectiva, que será el mapa que vamos a usar para representar el movimiento de las fuerzas. Ahí tienen las medidas para que se hagan una idea de la extensión del parque. La ciudad de Pavía amurallada, el río Tesino al sur de la ciudad de Pavía, el arroyo Bernabola en el centro, el bosque conocido como el Bosco Grande al noreste del parque, y he resaltado la vía principal que unía la ciudad de Pavía con Milán.
Y eso también hay que considerarlo y tenerlo en cuenta, porque Mirabelo no solo era un fuerte donde tenían el bagaje del ejército francés, sino que también era un paso que unía Pavía con Milán, donde sabemos que tenían las fuerzas también los franceses. Este es el lugar donde todo hace indicar que tuvo lugar la batalla y donde Luzasco, que fue a entrevistarse con Francisco I, pues nos dijo lo que dijo el rey. Dice Su Majestad que si a él le hubiera tocado elegir el lugar donde librar la batalla, no habría podido pedir un lugar más bello y espacioso donde celebrarlo. Ahí es donde, en esa parte abierta, donde tuvo lugar los principales enfrentamientos. Disposición de las fuerzas. Bien, el ejército francés en azul se situó al llegar en octubre del 24 alrededor de la ciudad de Pavía. Como ven, tendió unos puentes de barcas para cruzar y comunicar sus diferentes fuerzas alrededor de la ciudad. Y a la llegada del ejército hispano-imperial a principios de febrero, cambia sus posiciones y manteniendo rodeada la ciudad de Pavía, así que aporta mayores tropas cercanos al ejército hispano-imperial para también cubrir esa amenaza que había aparecido. El rey francés, esto también es muy importante saberlo para poder reconstruir la batalla, pasó por la Certosa nada más llegar, los primeros días, estuvo en San Lanfranco, al oeste de la ciudad, pasó a Mirabelo y unos días antes de la batalla se fue a San Paolo, al monasterio de San Paolo. Esta parte es conocida como las 5 abadías. De San Paolo desplazó al señor de la Florence, que se fue a la Torre del Gallo con los suizos, con parte de los suizos. Y aquí, en la Torre del Gallo, es donde se concentraba la mayor parte del tren de artillería con su maestro de artillería, Yenouillac. Y el ejército hispano-imperial, que se situó amenazando muy próximo, que los centinelas decían que hablaban unos con otros, muy próximo al campamento francés. Esto va a provocar que el marqués de Pescara lidere en numerosas encamisadas nocturnas y asaltos y les provoca al ejército francés, pues durante las noches tener que reaccionar. Eso le permite también conocer cómo está dispuesto el ejército. Les provoca muchas bajas, hacen prisioneros, cobran rescates, sacan inteligencia, información de cómo está el ejército. Durante esos días que pasan desde principios de febrero hasta el 24, que es la batalla, se producen muchos ataques y muchos intercambios entre ambos ejércitos, que se disparaban y cruzaban fuego también entre ambos campamentos. El último, probablemente en San Lanfranco, lo que obligó al ejército francés a mandar aquí a Montmorency con sus tropas de suizos y caballería a la parte de San Lázaro. He dicho San Lanfranco, aquí en San Lázaro. Y como veremos, esto, el día de la batalla, pues provocará que estas personas o estas tropas no puedan entrar en batalla en el momento que se están librando dentro del parque. ¿Cuál es el plan? Bien, el plan nos lo dice el abad de Nájera, comisario del emperador en Italia, que se carteaba mucho con el emperador en una de sus cartas. La del día anterior a la batalla dice: está concertado con los de Pavía, que habían tenido mensajeros entre Leiva y el ejército del virrey de Nápoles y el marqués de Pescara. Está concertado con los de Pavía romper mañana, a ese otro día, al más tardar, el muro del Parco a medianoche, amanecer con escuadrones dentro de su campo y juntarnos con los de Pavía que saldrán por el castillo. Esa era la idea del plan, provocarles el dilema a los franceses de sentirse atacados por dos frentes y ver a cuál atender primero o dividir sus fuerzas, ¿no? Al final se trata de conseguir la superioridad en el enfrentamiento en cada una de las partes donde se produce la batalla. Pescara lo dice, como el rey de Francia tenía su fuerza toda dentro del Parco, fuera de donde nosotros estábamos, y en lo que nos parecía, confiaba mucho en la fuerza del muro del Parco, lo cual yo muchas veces había reconocido, fue mi parecer que entrásemos por allí, lo cual pareció muy bien a todos. En otro punto de su informe dice: para llegar como pensábamos a la dicha Maribel,
Por tanto, el marqués de Pescara con el ejército pretendía llegar a Mirabel, como dice, tomar casa y paso, y desde aquí plantar batalla al ejército francés al amanecer, hacer el asalto durante la noche. Pasamos ya por fin a la batalla. Esto es una parte del relato de Alonso Pitada Veiga, que tiene un relato que se llama Jornada de pavía y prisión del rey de Francia. Está digitalizado y disponible en Internet por el Archivo Histórico de la Nobleza, y que la verdad es una joya porque no solo habla de su participación en la captura, sino que también de su intervención en primera persona en las diferentes fases de la batalla. Dice, jueves 23 de febrero de 1525, a la tarde mandaron a los capitanes que toda la gente estuviese en orden, armado de todas las piezas, y sobre las armas llevasen camisas o enseñas blancas. O sea, en este caso, en vez de ser unos arcabuceros a los que iban a poner las camisas para hacer un asalto menor a un punto concreto del campamento francés, se vistió de camisas blancas todo el ejército, porque iban a asaltarlo por la noche. Bien, comienza la batalla, fase 1 que he puesto de asalto. Los gastadores abren las brechas. Nos dice Juan de Oznaya, que tiene una crónica muy amplia y donde entra en muchos detalles, pero en esta parte en la que él, como participante de la batalla, pudo observar, dice, envió estos dos capitanes que dije a que algo apartados del campamento francés, donde están aquí, a la mano derecha, derribando una parte del muro, hiciesen entrada del ejército. El marqués del Basto es designado para, con una fuerza de 3.000 hombres, tomar Mirabello, a lo que le acompaña eh, la caballería ligera hispano-imperial. Bien, otra de las cuestiones que sucede al principio, el marqués del Basto toma Mirabello, desaloja todo el bagaje que se encontraba allí. Algunos especulaban que podía encontrarse allí Francisco I. Lo que se encontraron realmente fue el bagaje del ejército francés, lo desalojan, lo toman y ya tienen tomado el paso y la casa. Y a continuación entra todo el ejército. Y los primeros enfrentamientos que se producen después de la escaramuza previa con los caballos ligeros franceses y españoles es con la retaguardia que entra, los italianos con la artillería hispano-imperial, que como hemos dicho era muy poca. Esta es atacada por la caballería francesa, una parte de la retaguardia del ejército francés mandada por el duque de Alençon, que es la manda Tiercelin con los suizos. Dice Pita da Veiga, quedó atrás 4.000 italianos con nuestra artillería y vinieron los caballos ligeros de los franceses y la tomaron nuestra artillería y degollaron a los más de ellos. Pescara nos cuenta que el motivo es que se quedó embarrancada la artillería y entonces quedaron ahí a merced del ejército francés al que no pudieron poner resistencia. Ahí marco con unos arcos el alcance aproximado de la artillería francesa, que son alrededor estimado en unos 500 metros, un alcance eficaz, ¿no? Donde podían hacer blanco, como sabemos que hacían el ejército francés, que estaba siendo muy eficaz en su fuego de artillería sobre el ejército hispano-imperial que marchaba hacia Mirabello. En este punto, dice Pita da Veiga, y nuestra infantería se puso en escuadrones y la gente de armas lo mismo, y vino a la vanguardia de la gente de armas el marqués de Pescara y el señor Alarcón, animando a la gente, diciendo que se acordasen cuánto tiempo había que señoreábamos Italia y que cada uno podía ser capitán, y que se acordasen de la honra de España que aquel día esperan Dios que la ganaríamos para siempre. Por tanto, en ese momento duro donde están recibiendo fuego de artillería, donde se han echado al suelo para protegerse, bueno, el marqués de Pescara intenta levantar la moral de los hombres de armas, a los que considera importantes en el ejército, y les llama pues, a tres cuestiones. Una es el orgullo de señorear Italia, otra es la, la, eh, bueno, pues la capacidad de poder
mejorar en el ejército, el reconocimiento y por último, la honra de España, que ya en aquellos soldados les movía a combatir. Dice Pescara, pareció a los enemigos que íbamos deshecho y con esto dieron prisa a su llegada, trayendo ante sí infinita artillería y muy bien traída. Los franceses se pusieron en campaña, todas sus batallas juntas de a pie y a caballo, caminando lo más que podían hacia nosotros. Ya el ejército francés, que había partido con el rey desde las 5 abadías, ha ido avanzando y subiendo hacia el norte, acompañado de la artillería. Aquí está con una pequeña bandera el escuadrón de caballería de Francisco I. Y ante esta situación, cuando iban hacia Mirabelo, el marqués de Pescara decide hacer un cambio de planes, ¿no? Dice, recogí a los 3.000 hombres del marqués del Basto que estaban en Mirabelo y parecióme que ningún remedio había sino determinados a tragar su artillería y apretar con ellos. Y enviélo a decirlo al visorrey, que estaba en la vanguardia de la gente de armas, el cual no deseaba otra cosa. Y aquí es donde comienza la segunda fase, que he llamado así, de enfrentamiento principal. Los primeros en hacer el enfrentamiento es la caballería hispanoimperial, que ante el fuego de la artillería y tener ya el ejército francés tan próximo, pues se lanza a la carga, a la primera carga con el escuadrón de la vanguardia. Es aquí donde dice Alonso Pitada Veiga, dice, y entonces nuestro escuadrón arremetió a ellos y los desbaratamos, en que allí mataron al alférez que llevaba el estandarte del rey de romanos, y yo, Alonso Pitada Veiga, vecino de Ferrol, del reino de Galicia, arremetí con un estoque en la mano en medio del escuadrón y recobré el dicho estandarte que ya lo tenían los enemigos en su poder y lo volví a enarbolar. Y tornamos otra vez a rehacer nuestro escuadrón. Esto es he querido mostrar lo que más o menos podría ser una carga de caballería, sacado de una imagen de internet. Estos son 70 jinetes cargando, relativamente modernos, serán principios del siglo XX. Estos son 630 jinetes y estos son 2.100 jinetes alrededor. Esto sería más o menos el ejército francés cargando. Hay que ponerse en el lugar y ver lo que supondría estar en medio de esas dos cargas de caballería. La segunda carga de caballería se rehacen, se vuelven a rehacer y el rey Francisco I, que piensa que tienen al ejército, está deshecho y está tratando de huir, decide cargar con toda su caballería. ¿Vale? Y es aquí cuando dice Alonso Pitada Veiga, dice, se fue a rehacer en el escuadrón de la batalla donde venía el rey de Francia, eso el escuadrón francés, y volvieron otra vez a romper con nosotros. Y Monsieur de Borbón, que estaba con nuestra batalla, porque éramos tan poca gente de armas y los dos escuadrones que no llegábamos a 200 hombres de armas, y los franceses eran más de 2.000, arremetió a los franceses por el costado. Aquí se producen dos puntos y es el momento decisivo de la batalla. A partir de aquí cambian las tornas completamente. La caballería es apoyada por los arcabuceros del Marqués del Basto, que los manda el Marqués de Pescara, los pone al costado del visorrey, y por la carga del duque de Borbón. Este apoyo, dice Alonso Pitadaveiga, quiso Dios que los desbaratamos y matamos muchos de ellos, y a la hora el rey de Francia con su guarnición empezó a retirarse hacia Milán. Con ese apoyo de los arcabuceros y con toda la caballería hispano-imperial, destruyen al ejército, perdón, a la caballería francesa, y el rey dice, con su guarnición empieza a retirarse hacia Milán. Bueno, aquí les presento uno de los tapices que está en el Capodimonte, titulado, creo que es el avance bueno, tiene varios títulos porque no hay uno, cada uno le ha puesto el que ha considerado, el avance de la artillería, perdón, de la caballería hispano-imperial y la carga de la caballería francesa. Bueno, aquí se ve la caballería hispano-imperial marchando, los arcabuceros en un costado, una parte aquí es Van Orley quiere representar cómo pudo ser la carga o la lucha entre la caballería, y esta otra que yo interpreto como la huida del rey con su guardia, ¿no? Llegado el momento en el que ve que tiene que huir. Ya hay arcabuceros españoles que le han rebasado. Bien, y esto lo que provoca es la muerte de muchos nobles y caballeros franceses y
la huida de la caballería francesa, hasta tal punto que rompe el orden de los suizos que venían por detrás. Eso viene también en el informe de Frundsberg y también del señor de Florence. Y se inicia la huida. Hay un enfrentamiento a continuación del enfrentamiento con la caballería, hay un enfrentamiento de la infantería, están ya próximos, y los alemanes de Frundsberg y Sittich enfrentan a los alemanes de la banda negra de los lansquenetes franceses. Allí los lansquenetes de la banda negra del bando francés resisten sin huir, pero mueren absolutamente, bueno, o casi todos. Y los suizos, al ver huir a la caballería francesa, al ver cómo acaban con los lansquenetes de la banda negra, deciden emprender la huida. Esta es la ruta principal de huida hacia el sur, hacia el Tesino, por la parte de las 5 abadías. Y en ese momento es cuando Antonio de Leiva decide salir con su guarnición de Pavía. Decía Pescara en esta fase, en este momento que nosotros caminábamos, alemanes y españoles todos a la vez, vinieron suizos y alemanes de la misma manera. Yo eché al marqués del Basto con los españoles a los alemanes, y yo con los alemanes nuestros volví a los suizos. Se plugó a la divina bondad que los unos y los otros a un tiempo fueron rotos, ni más ni menos la gente de armas, de suerte que todos, cada uno por su parte, seguimos el vencimiento, el cual fue con pérdida de mucha gente suya y poca nuestra. Bien. Ay, perdón, estoy yendo hacia donde no es. Este es el momento, este es otro tapiz que puede representar el momento en el que nos encontramos ya de hostilidades abiertas, y donde aquí está el coronel Frundsberg, padre de los lansquenetes, tomando la artillería francesa, el marqués de Pescara con sus arcabuceros aquí a caballo, y aquí en el centro también está representado el marqués del Basto. Bien, sobre la huida del Tesino nos cuenta Florence que al ser derrotados huyeron como los demás y prosiguieron por el mismo camino para llegar a uno de los puentes que estaba sobre el Tesino, este de aquí, donde se produjo un gran desorden y matanza de ellos mismos, como ahogarse y sofocarse al pasar. Y dice, y quedaron más en estas cacerías que en el campo de batalla. Habla de Monsieur de Alençon, se fue pasando por el puente, también muchos otros hicieron lo mismo. Dicen que Alençon al pasar destruyó el puente, lo que produjo que muchos suizos se quedaran encerrados sin poder pasar, se tiraran al río o fueran matados por el ejército hispano-imperial. Estos son también de los tapices del Capo di Monte de Nápoles. Estos son hechos en 1530. Aquí es una parte en el que se ve al oeste de la ciudad, con muchos suizos ya tirándose al río, con la persecución por parte de las tropas hispano-imperiales, y aquí está la salida también de los hombres de armas de Pavía. Y esta es la otra parte, la parte sur del río, aguas abajo de Pavía, cruzando el Marqués de Alençon por el puente de Barcas, y algunos soldados rompiendo el puente de Barcas para evitar que les siguieran persiguiendo. Y ahora pasamos ya a la fase última de la batalla, que es considerada como, bueno, la persecución y explotación del éxito. Y ya se ha emprendido en esa parte sur, pero también existe en la parte norte del parque, donde se cree que huyó el rey Francisco I de Francia hacia Milán. Y de hecho las crónicas y la tradición allí en Pavía es que fue hecho preso aquí, próximo a una granja que se llama Cascina Repentita. Fue hecho prisionero el rey de Francia. Dice Frundsberg, nuestros hombres a caballo siempre seguían enérgica y valientemente a los enemigos, y tan adelante que encontraron al rey de Francia. Y así es, en este caso, 3 hombres de armas españoles, Alonso Pitada Veiga, Juan de Urbieta y Diego Dávila, dan caza al rey de Francia huyendo, lo rodean, le matan el caballo, lo derriban a tierra
y lo hacen prisionero. Este es el boceto del cuadro de Dalmau sobre la captura titulado Jaque al Rey. Y esto es como lo relata Alonso Pitada Veiga. Dice, y yo me encontré con un caballero francés que se vino a mí diciendo que se salvase la vida y él me daría 10.000 ducados de rescate. Y yo le pregunté dónde iba la persona del rey. Y él me dijo que iba adelante con una enseña blanca y yo me fui derecho a ella. Y llegado yo por el lado izquierdo, le tomé la manopla y la banda de brocado con 4 cruces de tela de plata y en el medio el crucifijo de la Veracruz que fue de Carlomagno. Y por el lado derecho llegó luego Juanes de Urbieta y le tomó el brazo derecho. Y Diego de Ávila le tomó el estoque y la manopla derecho, y le matamos el caballo, y nos apeamos Juanes y yo. Este es otro de los tapices, de los 7 tapices de la batalla. Aquí es donde se ve un poco la escena de persecución por parte de la caballería, y aquí abajo a la izquierda la captura del rey de Francia por caballeros hispanoimperiales y con la llegada del virrey de Nápoles. Es curioso porque Alonso Pita Vega dice que preguntaron por el marqués de Pescara para entregar al rey en vez de por el virrey de Nápoles, ¿no? Que sería lo adecuado al ser su jefe de la caballería. Sin embargo, por el que preguntan es al marqués de Pescara al que quieren darle y concederle ese honor. Bien, el rey es conducido a San Paolo, de donde había salido, y días más tarde a la fortaleza de Piseghetone, que está a 55 kilómetros al interior de Italia, a esperar instrucciones del emperador de qué hacen con el rey de Francia. Sobre los resultados de la batalla, dice Lanoy, no hay ninguna persona importante que no esté presa o muerta, salvo el señor de Alençon. Y Carlos V, esto recientemente lo ha sacado el historiador Fernando Mogaburo, en una carta que informa a la reina, a su madre, la reina Juana, que está en Tordesillas, le dice que habían muerto, dice, del lado de los franceses, 16.000 hombres del campo de los franceses, con solo pérdida de 400 hombres de los nuestros. Por tanto, fue una victoria aplastante. Estas son las conclusiones que he considerado, se pueden sacar muchas, por supuesto, pero bueno, las que he considerado más importantes es que se trató de una victoria rápida y aplastante. Estamos hablando de en torno a 1 o 2 horas de batalla, sin precedentes, lo que hizo temblar no solo al Reino de Francia, sino a todas las repúblicas italianas y reinos europeos que observaban atentamente lo que estaba sucediendo allí en Pavía, que se mostró una superioridad táctica por parte del ejército hispano-imperial, en concreto de su general, el marqués de Pescara, que supo mantener los principios del arte de la guerra, que aunque ahora los tenemos bien fijados, han existido siempre, como son la voluntad de vencer, la libertad de acción y la capacidad de ejecución. Consiguió con sus maniobras mantener la superioridad en el enfrentamiento, pese a la igualdad de fuerzas, siempre estuvo en superioridad con los franceses. Dio una lección sobre el empleo de la arcabucería, hasta entonces no empleada en campo abierto, y el verdadero poder que tenía ese arma, que se prolongará durante los próximos al menos 100 años. Y imponía una nueva manera de combatir. Y sobre la captura, lo que produjo la batalla, la captura del rey de Francia, sin duda alguna, era el final de la guerra, por lo menos, al menos durante algún tiempo. Ya veremos que al cabo del año volvemos a las mismas, pero en ese momento significaba el final de la guerra. Y por supuesto, ponía en una situación privilegiada ante Europa a Carlos V, que tenía en su poder nada más y nada menos que a Francisco I de Francia. Concluyo ya, creo que me he extendido un poco, me ha parecido adecuado con las palabras con las que concluye precisamente el marqués de Pescara en su carta al emperador, escrita el mismo día de la batalla. Dice, todo se ha hecho muy bien en servicio de vuestra majestad, y mucho es lo que se debe a esta gente, la cual suplico tenga en su memoria, porque esta victoria que ha habido, sacadas las personas del duque y visorrey, se ha de tener en tanto al menor soldado de este ejército por su determinación y voluntad, como el que más ha hecho en ella. Vuestra majestad es obligada a conocerlo y nosotros a acordárselo. El desbarato fue el día de San Matías de la fecha de esta. En Pavía, 24 de febrero de 1525 años, muy humilde servidor de vuestra majestad, el marqués de Pescara.
Y eso es todo. Pues, muchas gracias. Muchísimas gracias a Joaquín Pitada Veiga. Creo que con esto hemos tenido, vamos, el desarrollo completo de una batalla que tiene un mérito importante porque es una de las batallas más difíciles de reconstruir de su desarrollo táctico y bueno, pues creo que ha hecho un trabajo estupendo de explicarnos cómo se desarrolla y la importancia que tiene. Vamos a dar ahora la palabra a Francisco Rivas, que nos va a hablar precisamente, habiendo entendido cómo se produjo la batalla, cuál es la importancia que tuvo y las consecuencias de esta victoria, cómo se explotó o no se explotó el éxito posteriormente y afectó al orden de Europa. Precisamente la novela que presentamos hoy, si ustedes, bueno, si ustedes no, cuando tengan el placer de leerla, verán que la novela no pierde tiempo en preliminares y empieza directamente colocándonos en el fragor de la acción. Empezamos con la batalla, Pavía no es el final, es el inicio de esta novela, y sin embargo, a partir de esa victoria resonante, lo que nos cuenta Francisco durante el resto del libro precisamente es todas las maniobras que se van a ir produciendo a partir de allí, cómo afecta a la configuración del mapa europeo, al poder de Francia, del imperio y también de otros actores importantes, desde Inglaterra hasta el imperio turco, lo que ocurrió en el campo de Pavía. Y es una novela en la que, sobre todo y mucho más allá de la parte más puramente militar, en la que muchas veces nos hemos centrado y que hemos visto hasta ahora, yo creo que él hace un hincapié, y a mí es la parte que más me ha gustado y que creo que conviene destacar, hace un hincapié en la parte, se dice humana a veces, yo diría la parte moral, la parte espiritual de todo esto. Hay una descripción de personajes en la cual entra a entender los dilemas morales que se libran, no ya en el campo de batalla de Pavía, sino en las batallas que se libran en el alma de Francisco I, de Carlos V, con respecto a esos principios que tenían ellos, como dónde está el deber del rey, el deber del emperador, y cómo cumplir con las expectativas, las responsabilidades que tenían. Y me parece que el gran éxito de la novela es que consigue una cosa que es rara cuando se lee novela histórica, y es que entiende y describe muy bien el pensar y el sentir de gente del siglo XVI. Que habitualmente en la novela histórica muchas veces vemos a personajes que parecen recién salidos de nuestro tiempo actuando en la época de la novela, ¿no? Y piensan como personas modernas del siglo XXI y tienen esa mentalidad. Cuando uno lee Pavía, lo que ve es a gente del siglo XVI que tiene una visión del mundo enormemente marcada por el honor, por la fe absoluta de la providencia y la idea de que tiene que cumplir una serie de responsabilidades y deberes en un mundo que ha sido ordenado por un poder superior, que es el de Dios, y eso les genera debates internos. Entonces creo que es lo que pues Francisco ha conseguido captar muy bien en esta novela para meternos en la forma de ver el mundo de las personas de esta época. Sin más, no quiero robar más tiempo. Tienes la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jorge. La verdad es que te agradezco muchísimo esas palabras. También a Joaquín, te agradezco enormemente la presentación y sobre todo el hecho de que hayas estado aquí conmigo, ¿no? Dice Jorge que yo entiendo muy bien que se ve la mentalidad del siglo XVI, eso es porque yo mismo tengo mentalidad del siglo XVI, incluso antes. Y como consecuencia de ello, en mi medievalismo, yo creo que el valor de un hombre viene en buena medida determinado por el valor de las personas que le rodean, con lo cual mi valía como narrador de esta novela está enormemente realzada por tu presencia y por la de todos los Pitada Veiga que estás aquí como descendientes de alguien que luchó en esa batalla, con lo cual yo os lo agradezco enormemente. Yo al primer Pitada Veiga que conocí fue a Gabriel, que nos conocimos hace 2 meses en el desfile de conmemoración de la batalla, en el que organizó el Regimiento Pavía. Después conocí a Joaquín y ahí tuvimos una comida que estuvo muy bien y en la que hablamos de varias cosas referentes a la batalla, entre ellas de lo llamativo que resultaba precisamente la disparidad de fuentes, ¿no? De que hubiera tantas discrepancias en algunas cuestiones, la cuestión de la captura del rey, del papel de Leiva, de por dónde entró el ejército imperial en el Parque Visconteo con ayuda de los zapadores. Hablando de los zapadores, que también hay que reconocerlos, aprovecho para mandarle un saludo a Helios, que me hizo la página web y que fue zapador en la Legión. Él no está aquí porque vive en Almería, pero ya lo verá cuando le mande el vídeo y que lo tenga ahí, ¿no? Esa fue una de las dificultades a las que me enfrenté. La segunda dificultad a la que me enfrenté fue que, así como sobre la batalla de Pavía sí que hay una razonable cantidad de documentación escrita en castellano, sobre el posterior cautiverio de Francisco I no hay tanto. Casi todo está escrito más en francés, lo cual es una dificultad, primero porque es una lengua que no domino y segundo porque es francés y con todo lo que ello implica. Pero
Eso también decíamos un poco en la comida de quizás era porque daba la sensación de que fue la batalla de Pavía un poco, desde un punto de vista político, una oportunidad perdida, ¿no? Si recordáis, hablábamos de qué hubiera pasado si esto lo hubiera pillado el emperador 10 años más viejo, porque en este momento el emperador tenía 25 años y tampoco había tenido que afrontar nunca algo de esta envergadura. Había tenido la dieta de Worms, pero bueno, por aquel entonces Lutero era uno más de los muchísimos herejes que había habido, no se sabía hasta dónde llegaría. Luego él decía, el emperador, en su lecho de muerte, que su principal arrepentimiento en la vida fue no haber matado a Lutero, yo estoy de acuerdo con ello. Eh, y luego había tenido que resolver la cuestión de los comuneros, pero la cuestión de los comuneros casi que se la habían resuelto, él no había tenido que intervenir de forma decisiva. Entonces, en estas circunstancias se encuentra con un rey de Francia preso, con una Francia desarbolada, y gestionar aquello no fue en absoluto fácil. Ya ha dado Joaquín algunas pinceladas de dónde nos encontramos con la batalla. Lo vamos a ver más claramente con un mapa. Este mapa lo he cogido de la Universidad de Sevilla, es un poco previo a los años de la batalla de Pavía, pero nos sirve para hacernos una idea de la situación, ¿no? Aquí se puede ver cómo la victoria de Pavía lo que hizo fue afianzar el dominio español sobre el Ducado de Milán, teniendo en cuenta que España ya tenía el reino de Nápoles, con lo cual lo que hace es someter prácticamente a la península itálica a su dominio. Eso hace a su vez que Francia quede totalmente encajonada entre España, el imperio, una Italia ya controlada en buena medida por el emperador, y luego por otro lado estaba Inglaterra, que bueno, era un reino bastante voluble. El rey era Enrique VIII y yo creo que con eso queda todo más o menos dicho. Eh, para Francia es una derrota trágica porque Milán es, como se puede ver en el mapa, la llave a través de la cual Francia puede de alguna forma intentar romper ese bloqueo geográfico al que le han sometido el resto de potencias. Si tenía Milán, y lo intentó Francisco I, de hecho nada más ser nombrado rey, lo primero que hizo fue luchar en la batalla de Marignano, que fue una gran victoria y con la cual consiguió el control de Milán en el año 1515, por tanto 10 años antes de Pavía. En la medida en que Francia tuviera Milán, podía ejercer también una cierta influencia sobre Italia con todo lo que ello tenía de trascendencia política, cultural, incluso religiosa, porque ahí estaba el papado. Entonces nos encontramos en una situación en la cual, en principio, la posición del imperio del imperio de España para explotar la batalla de Pavía es inmejorable y frente a esta situación de dominio imperial, se crearon, digamos, dos frentes, dos ofensivas diplomáticas paralelas que estuvieron lideradas por estas dos personas de aquí. Ella es Luisa de Saboya, que es la madre de Francisco I y que tuvo que asumir la regencia ante el cautiverio de su hijo, y por otro lado tenemos al Papa Clemente VII. Luisa de Saboya, el principal interés que tenía era sobrevivir, que no iba a ser cosa menor, como diría Rajoy, en aquellos tiempos, porque no solamente Francisco I estaba preso, sino que todos sus nobles, como bien ha señalado Joaquín, habían sido o presos o muertos, con lo cual el reino estaba absolutamente descabezado. Frente a eso, lo que hizo, además con notable éxito, hay que reconocérselo, fue atraerse por un lado a Inglaterra a su lado. Inglaterra le había propuesto al emperador, nada más conocerse la noticia de la derrota, decir, oye, mira, yo invado desde el norte, tú invades desde el sur, nos repartimos Francia y todos contentos. El emperador optó por la prudencia, no lo hizo, y al final lo que consiguió Luis de Saboya fue un pacto de no agresión con Inglaterra, con lo cual se aseguró el control de la frontera del norte, al mismo tiempo que se atraía así a la gran mayoría de los estados italianos, los cuales estaban demasiado temerosos del poder del emperador. Aquí es donde coinciden, aunque sea de forma tangencial, los planes de Luisa de Saboya con los planes de Clemente VII, el cual también estaba aterrado ante el poderío del emperador, porque, como hemos visto anteriormente en el mapa, si tienes Milán por el norte y Nápoles por el sur, estaba cerrando los estados papales. Podía entrar en los estados papales el emperador tanto por el norte como por el sur. Y aunque él no tenía tampoco un gran interés en que los franceses estuvieran presentes en Italia, porque los franceses también habían amenazado al papado, de hecho, unas décadas antes habían invadido Roma y demás, la lucha histórica del papado no había sido tanto con los reyes de Francia, sino más bien con el imperio, los güelfos, los gibelinos y demás, ¿no? Con lo cual, la posición de dominio que tenía el emperador, en este caso, le aterraba, y él lo que intentó formar fue una, digamos, coalición de los estados italianos con el objetivo, en realidad, más bien de expulsar a todo el mundo fuera de Italia, es decir, fuera los bárbaros, entendiendo por bárbaro todo aquel que no fuera italiano. Por tanto, los franceses también, aunque, bueno, momentáneamente podían estar más o menos aliados. Para ello contó con, se cree, y yo así lo refleja en la novela, hay algunos estudios que dicen que Maquiavelo él mismo llegó a participar en la conjura e intentó también atraerse al marqués de Pescara, que es algo que comentaremos posteriormente.
Todo esto hace, esta ofensiva diplomática tan exitosa, particularmente la de Luisa de Saboya, que cuando llega el momento de negociar, ambos países lo hacen en una situación de debilidad. Francisco I, como ha dicho Joaquín, estuvo preso en Pizzighetone, después fue llevado a Génova y desde Génova algunos querían llevárselo a Nápoles, Pescara pensaba que tenía que ir a Nápoles, otros querían que fuera a España. Al final lo que se hizo fue que se llevó a España, estuvo en Barcelona, estuvo en Valencia, estuvo preso durante 3 semanas en Benissanó y después, precisamente con el objetivo de acelerar las negociaciones, se lo llevaron a Madrid y estuvo preso aquí en Madrid durante buena parte del tiempo. Y, como digo, estas negociaciones, que realmente no las llevaba tanto Francisco I como Luisa de Saboya y Margarita de Alençon, la hermana de Francisco I, se hicieron en una posición de debilidad por ambas partes. Es importante entender esto para entender después el tratado que se firmó. España estaba en una situación de debilidad porque había perdido a todos sus aliados. Cualquier aliado que hubiera podido tener en forma de los ingleses, que al principio se habían estado a su lado, algunos estados italianos que pudieran estar más o menos a su favor, los había perdido con esta ofensiva diplomática de ellos dos. Además, tenía también al Papa en contra, cosa que nunca es una buena cosa tener al Papa en tu contra, ¿no? Y por último, tenía una presión importante por parte de los luteranos, que empezaban a ganar cada vez mayor poder. Algunos electores ya estaban empezando a inclinarse definitivamente hacia lo del luteranismo como forma de sacudirse el poder imperial. Y también por el lado de los turcos, que era la principal amenaza que había por aquellos tiempos. Los turcos en 1521 habían tomado Belgrado, después tomaron Rodas y todo el mundo sabía que era cuestión de tiempo de cruzar en el Danubio, como finalmente sucedió un año después en la fatídica batalla de Moax. Por lo tanto, España no estaba en una posición de fuerza para negociar, pero tampoco lo estaba Francia, porque la situación sucesoria del reino era muy incierta. El reino lo tenía, la regencia la tenía Luisa de Saboya, pero Luisa de Saboya estaba enferma de gota y tenía 50 y pico años, lo cual en aquellos tiempos pues, podía suponer que en cualquier momento podía desaparecer, y si desaparecía, los siguientes que quedaban eran unos hijos de Francisco I que eran más pequeños que mis hijos que están ahí, con lo cual no habría servido de mucho eso. El reino se habría descompuesto. Esa situación de vacío de poder estaba siendo además llenada por los parlamentos regionales. Por aquel entonces había varios parlamentos en Francia, no solo uno, los cuales estaban, digamos, añadiendo fuego a la hoguera porque estaban llevando a cabo persecución de reformistas, de luteranos, los cuales en algunos casos eran herejes genuinos, pero en otros casos a lo mejor eran sencillamente humanistas o gente cercana, a las cuales Francisco I quizá habría protegido, pero los parlamentos regionales estaban atacando, con lo cual se estaba creando un caldo de cultivo muy complicado. Y por último, los mercaderes también estaban revueltos porque en el acuerdo que había alcanzado Luisa de Saboya con Inglaterra, había asumido el pago de los tributos a Inglaterra y, para el caso de que la corona francesa no pudiera asumir el pago de esos tributos, había puesto de avalista a los mercaderes de Francia sin haberles consultado, con lo cual pues eso no le gustó del todo, evidentemente. En este contexto es cuando se llega a la firma del Tratado de Madrid, en la cual Francisco I acepta la mayor parte de las reclamaciones que le había hecho Carlos V, porque como de todos modos no tenía intención de cumplirlas, pues no le costaba nada aceptarlas. Carlos V tampoco es que fuera idiota. Carlos V le exigió toda una serie de garantías. eh, Le exigió que sus hijos se quedaran de rehenes en España, con lo cual, si Carlos V no hubiera sido una persona de moral, pues podría habérselos cargado cuando Francisco I rompió el acuerdo y haber extinguido con eso la sucesión de Francisco I. Pero es que además le pidió un triple juramento. Le hizo jurar como rey, como caballero y sobre los evangelios. Claro, lo que hablábamos en la comida es que es fácil ahora quizás pensar que el emperador actuó de una forma un tanto ingenua, pero, como bien dijiste, recuerdo, nadie podía pensar que el rey de Francia fuera a ser tan... Luego ponemos el calificativo que queramos, ¿no? Pero o sea, se comportó de una forma absolutamente deshonesta. Digo que nadie podía pensar esto porque en realidad, así como la batalla de Pavía, el hecho en sí de la batalla, supone una auténtica revolución en el ámbito militar y en el ámbito de hacer la guerra, alumbra un mundo nuevo, el Tratado de Madrid, y más bien su ruptura, también alumbra un mundo nuevo y lo hace en un sentido extremadamente más perverso. Porque hasta ese momento se había asumido, la doctrina medieval de gobierno asumía que el Estado, el poder terrenal, tenía que estar al servicio de la moral religiosa, en este caso católica, pero bueno, si pensáramos en el califato, pues sería la moral musulmana, lo que fuera, ¿no? En cualquier caso, lo cierto era que el Estado tenía que sustentar la moral, el Estado estaba puesto al servicio de la moral. Por lo tanto, en el momento en el que tú das un juramento, tú vas a cumplir su juramento porque tu moral está por encima, no tus intereses dinásticos, no tu reino, no ninguna otra consideración. Lo que hace Francisco I en un movimiento que es literalmente maquiavélico,
porque fue asumir las tesis de Maquiavelo en buena medida, es darle la vuelta a ese sistema. Él lo que hace es poner la moral al servicio de su reino. Es decir, ya, yo hago el juramento, pero yo luego este juramento lo voy a romper tranquilamente porque así bajo coacción, no sé cuánto, tal, bien. La cuestión es que evidentemente rompió juramentos sobre lo más sagrado, ya no solamente sobre los evangelios, sino sobre su misma persona. Es decir, él jurando con su honor de caballero, rompió su propio honor de caballero. Esto, como digo, es una involución total de lo que se ha vivido hasta ahora, una involución que se plantea en este primer momento, pero que luego siguió continuando. Cuando Santo Tomás Becket es martirizado por los caballeros de Enrique II luego tiene que ir y es azotado por los monjes. Sería una pantomima, seguramente, pero por lo menos muestra que había un orden en el cual el Estado estaba sometido a la moral y los monjes le flagelan porque ha martirizado a un eclesiástico. Cuando posteriormente Enrique VIII mata a Tomás Moro, no ya es que no lo flagelen, es que ni siquiera siente necesidad ninguna de justificarse. Pues, bueno, pues sí, ya está, lo he matado, porque estaba en mi derecho, porque soy el rey y lo puedo hacer. Ese camino que empieza a andarse en ese momento, yo creo que se puede argumentar, y Jorge aquí es profesor, si digo alguna barra basada tú luego me corriges, pero las dictaduras totalitarias que hemos vivido durante el siglo XX, que sí han existido en el siglo XXI, de alguna forma representan el final del camino que se empieza a andar en este momento. Porque claro, en el momento en que se hace una involución de los términos, en el momento en que la moral se sujeta, se queda por debajo y para servir a los intereses del Estado, luego ya los siguientes pasos son identificar al Estado con la moral o directamente eliminar la moral y ya no la necesitamos. Con lo cual, el camino que comenzó a andar Francisco I en este momento nos ha llevado, en mi opinión, a consecuencias funestas y es bueno identificar en qué momento empieza esto y quién fue. Al lado de Francisco I está el retrato, que lo habéis reconocido por la presentación que ha hecho Joaquín, del Marqués de Pescara. Está ahí puesto porque, así como el Tratado de Madrid representa, digamos, la culminación de la vía diplomática de Luisa de Saboya, lo que sucedió con la vía diplomática, con la ofensiva diplomática de Papa Clemente VII, fue que los milaneses, en particular el secretario del duque de Milán, que era Girolamo Morone, trató de atraerse a Pescara a su bando, aludiendo a que él era italiano porque había nacido en Nápoles, aunque él se sentía español y combatía por la honra de España, como bien hemos visto. Le dijeron que si se ponía del lado de los italianos para expulsar a los españoles de Italia, le darían el reino de Nápoles. Claro que le darían el reino de Nápoles no era una cosa muy importante porque además eso iba a significar desplazar al virrey de Nápoles, que era Lannoy, con el cual él estaba profundamente enemistado porque pensaba que Lannoy había intentado atribuirse el mérito de la victoria de Pavía. Pescara lo que hizo fue decirle a los milaneses que sí, que por supuesto, que él estaba ahí a tope con ellos, le sacó toda la información que pudo y cuando ya tuvo toda la información, cuando ya tuvo el esquema mental de hecho de cuál era el complot, hasta dónde llegaba, cuáles eran todos los implicados, arrestó al secretario, dio un golpe de estado, por así decirlo, en Milán, depuso al duque de Milán y lo recuperó para el dominio de España. Con lo cual, gracias a su actuación, la victoria de Pavía tuvo un significado porque no se perdió una plaza que se habría perdido en caso de que él hubiera traicionado a España y, por tanto, la victoria de Pavía no habría tenido mayor trascendencia. Quiero que estén puestos los dos uno al lado del otro, precisamente para que se vea el contraste entre aquella persona que decidió romper su honor para obtener un beneficio temporal y otra persona que renunció a ese beneficio temporal para mantener su honor. Por eso a Paco, que está ahí, Paco, junto con otros compañeros de la CNMC, con Alberto, Ferran e Ignacio, siempre tenemos muy buenas conversaciones en la CNMC sobre historia, religión y demás. Y ya le tengo dicho a Paco que por favor cuando vaya a Nápoles le ponga 2 velas a Pescara, porque es necesario, porque lo que hizo fue una cuestión auténticamente notable y preservó de alguna forma ese honor que otros pues habían decidido romper. Para terminar, hoy es un día destacado porque hoy es San Jorge. Eso quiere decir que tengo que felicitar a mucha gente. Tengo que felicitar a Jorge, tengo que felicitar al general Clavero, de nombre Jorge. Tengo que felicitar a mi mujer porque San Jorge es el patrón de los árabes cristianos. También es el patrón de Aragón, con lo cual a Fernando, de Cataluña, con lo cual a Héctor, Ferran, a Paco. Hay mucha gente a la que felicitar. Y es importante, bueno, no lo traigo solamente porque sea su día, sino porque la Providencia ha querido que tengamos esta presentación y esta charla en este día. Porque de alguna forma lo que hace San Jorge tiene mucha relación con lo que hemos estado viendo. San Jorge es posiblemente el primer caballero cristiano. Aquí hay muchísimos militares, los Pita da Veiga, muchos sois militares, está José, Jorge, mi padre. La noción de que la milicia, el ejercicio de las armas,
es algo que está sometido a una ética y en este caso concreto a una fe, es una idea que a día de hoy en la sociedad occidental resulta razonablemente pacífica. Sin embargo, en sí mismo considerado, el ejercicio de las armas es un ejercicio que es irrestricto. Si yo tengo un rifle y tú no puedes negociar conmigo porque yo tengo el rifle. La única forma que hay de actuar en esos casos es, o bien el otro tiene un rifle, en cuyo caso ya entramos en una escalada de violencia, o bien el que tiene el rifle decide decir ya, pero aunque yo tenga el rifle y aunque yo tenga la fuerza, yo no la voy a ejercer para oprimir, yo no la voy a ejercer para atacar a los débiles o a los indefensos. Yo la voy a ejercer para proteger a los débiles, a los indefensos, para defender la causa de la justicia. Yo tengo una lanza, yo puedo clavar esa lanza en el costado de Cristo, pero puedo clavar esa lanza en el corazón del dragón y con ello defender a los débiles que están siendo oprimidos por el dragón. Esa noción de someter el poder, en este caso de las armas, a la fe, que es lo que hace San Jorge como primer caballero cristiano, es precisamente todo lo que hemos estado hablando y todo lo que queda de la batalla de Pavía. Allí hubo un rey que decidió romper eso. A cambio, hubo otro rey, que fue el emperador, que precisamente se guió por su honor. Hubo unos hombres que lucharon, como fueron Pescara, como fueron Pieta da Veiga, que lo que hicieron fue precisamente mantener su honor. Yo lo que he querido escribir en esta novela y el mensaje principal que he querido transmitir, sin querer dar lecciones de moral a nadie ni sonar como un cura, pero el mensaje principal que quería transmitir precisamente del lado espiritual de la novela es que al final la única forma en que podemos construir una sociedad donde la dignidad humana esté realmente respetada es si el poder, en cualquier forma, poder militar, pero un poder económico, un poder eh, político, de cualquier forma, está sujeto a la moral. Porque de esa forma se puede respetar la dignidad inherente de la persona. Si no es así, si el poder está por encima de la moral, entonces la dignidad solamente es válida en la medida en que sea útil para el poder. Si deja de ser útil para el poder, por cualquier razón, esa persona puede ser eliminada, esa persona puede ser ignorada, esa persona puede ser oprimida. Esto es una lección, evidentemente, para cosas de altos vuelos, ¿no? Pero incluso es una lección que también se puede aplicar a las pequeñas cosas cotidianas, como diría Tolkien, porque todos tenemos una cierta esfera de poder. Los militares, evidentemente, lo tenéis, los que somos funcionarios también, los profesores, los que son ambas cosas, como mi cuñada Patty, todos tenemos, o los que somos padres, hermanos, maridos, todos siempre podemos ejercer el poder en una mayor o menor medida para hacer, para ayudar a las personas que están a nuestro lado, para, por tanto, someter nuestro poder a la moral o para, por el contrario, pues dar por saco, en cuyo caso estaríamos anteponiendo ese poder a la moral. En la medida en que podamos someter ese poder a la moral, creo que estaremos creando una sociedad que es la que habrían querido los que lucharon y los que murieron en Pavía precisamente para crear ese tipo de sociedad. Y yo con esto ya termino. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchas gracias especialmente a mis hijos por portaros razonablemente bien y espero que lo hayáis pasado bien. Muchas gracias. Eh, Muchísimas gracias. Y si yo vamos a abrir brevemente al foro, por si alguien quiere hacer preguntas, comentarios sobre todo lo que hemos estado hablando, y luego, por supuesto, pues podéis saltar al autor para que firme libros. Vale, se oye. Esto no es una pregunta para nada en concreto, es simplemente digamos, un comentario que me ha ido surgiendo mientras ibais haciendo vuestra explicación, maravillosa y muy fácil de entender, al menos desde mi punto de vista. El autor ya sabe que yo ya he leído la novela, con lo cual, más allá de comentarios literarios, sí que hay una cuestión que me surge, que es, ya que tú has tenido la voluntad digamos, analizar eh, las decisiones del rey de Francia desde una perspectiva más interna, como ser humano, no tanto como jefe de Estado y jefe de gobierno, que en aquella época era lo mismo. Eh, sí que es digamos, me ha venido a la mente la situación de Francisco en tanto que miembro de la dinastía a la que pertenece, que son los Valois Angulema, que él es el primer representante de esa dinastía, con lo cual, igual que Carlos I, es un recién llegado, un nuevo rico, si se quiere, que
le cae la corona de Francia hasta cierto punto sin pensarlo, y la historia de esa corona que venimos, en el caso de Francia, de la Guerra de los 100 años, que es un conflicto sucesorio con el fin de la dinastía de los Capeto, la llegada de los Valois, la muerte de los Valois y la llegada de los Valois a Angulema, y luego tendremos todas las guerras de religión que hasta cierto punto también se encuentran en un pseudo conflicto sucesorio con el tema de los duques de Guisa y demás, aunque bueno, se llaman guerras de religión porque el principal conflicto es una cuestión religiosa. No sé en ese sentido eh, si tuvieras que rehacer la novela, pues sabiendo lo que has escrito ya y a lo mejor te dicen, no, no, una versión nueva o tal, esta cuestión, esta comparativa el peso del destino dinástico de ambos reyes. Carlos I, que si no me falla la memoria, en aquella época no estaba ni casado, o a lo mejor sí, no lo recuerdo. Claro, no tiene un sucesor claro. Su hermano, evidentemente, pero el hermano está gestionando las cuestiones de Austria y no está digamos, ahí pendiente para estas cuestiones. Y en cambio, yo quiero pensar que Francisco I sí que era consciente de esta realidad, no solo por su realidad personal, sino porque venía de una larga lista de sucesiones de reyes de Francia que habían estado luchando casi ciento y pico años por su existencia en el trono. No sé en ese sentido si tú crees que eso pudo haber mm, influido en esta toma, en esta ruptura del orden medieval, más allá de, evidentemente, la razón de Estado, la aparición del Estado moderno y consideraciones que ya has comentado. Muchas gracias, Héctor. Sí, claro, es verdad que eso es una cosa que a lo mejor bueno, no hemos entrado porque tampoco podemos remontarnos demasiado, pero como bien dices, en este momento en el que estamos viendo, Francia es un reino razonablemente fuerte, ha conseguido expandirse en buena medida. De hecho, no sé si Francisco I, no, creo que su antecesor, pero habían sometido a Bretaña, estaban a punto de someter Saboya también, es decir, estaban llevando a cabo un proceso de expansión importante, pero es verdad que, como tú dices, 100 años antes habían estado prácticamente al borde de la desaparición, ¿no? En la Guerra de los 100 años, y lo había salvado Santa Juana de Arco. Con lo cual, eso seguramente pesó, ¿no? El decir, oye, hemos conseguido ya llegar hasta aquí, sabemos lo que es estar en una situación al borde de casi de la extinción, por así decirlo, y eso a lo mejor nos puede llevar a tener un ánimo de supervivencia un tanto más fuerte. Eso podría, en cierta forma, es verdad, exculpar la conducta de Francisco I y particularmente de Luisa de Saboya. Yo en realidad Luisa de Saboya la entiendo mejor porque Luisa de Saboya al fin y al cabo era madre y lo que quería era que su hijo estuviera cerca, con lo cual eso es bastante comprensible. La cuestión es que en realidad, claro, la vida de Francisco I tampoco llegó a estar nunca en riesgo. Estuvo en riesgo porque estuvo enfermo y estuvo a punto de morir, pero no porque el emperador quisiera matarlo o porque le amenazaran con ello. Con lo cual a lo mejor era un temor infundado. También es verdad que, claro, eso es fácil decirlo ahora y eso es fácil pensarlo sabiendo que el emperador finalmente no lo hizo. Pero cuando estás ahí, siempre puedes pensar, oye, a lo mejor este hombre puede tener la tentación, ¿no? Quizás ahí, si él hubiera sido el rey caballero que de verdad se suponía que era y no tuviera tenido ese pensamiento maquiavélico, habría podido entender la mentalidad caballerosa de Carlos V y que Carlos V nunca iba a hacer eso porque no estaba en su naturaleza. Pero bueno, como cree el ladrón que todos son de su condición, no, a lo mejor si hubiera sido al revés, se habría cargado al emperador y entonces estaba pensando, jolín, pues lo mismo me matan a mí también. Pero sí, sí, eso desde luego tiene peso, claro. En primer lugar, quería daros las gracias por la fantástica presentación del libro. Ha sido una delicia. Y quería aprovechar para preguntar a Francisco, aunque hemos hablado ya de la novela, tenía yo una curiosidad para que la compartieses ahora aquí con todo el público y es cómo te has documentado, cómo has llegado a meterte en la mentalidad de la época del siglo XVI, el que lo comentaba antes Jorge. Las coordenadas mentales, espirituales del siglo XVI eran muy distintas a las actuales y era por eso, saber cómo como escritor, cómo habías hecho ese ejercicio de meterte en la mentalidad pues, de todos los personajes que reflejas en la novela. Muchas gracias. Gracias a ti. A ver, la respuesta fácil en cierta forma es, es un poco lo que he dicho, ¿no? Yo ya soy un tío del medievo, con lo cual es mi estado natural, es mi hábitat natural. Pero bueno, al margen de esa consideración, evidentemente sí que yo creo que cuando se leen las fuentes de la época, o por lo menos citas a las fuentes de la época, se puede entender con relativa facilidad la mentalidad de aquellos hombres, ¿no? El espíritu que les impregnaba.
Digo con relativa facilidad porque yo creo que yo los puedo entender, porque como bien sabéis todos los que estamos aquí, yo soy una persona muy religiosa, con lo cual hay un hilo que me conecta a mí con lo que pensaba esa gente. Hay un hilo que me conecta con lo que, y que conecta a ellos con lo que pensaban en el medievo. Hay un hilo que conecta a ellos con lo que pensaban los apóstoles. Al final, nuestra adherencia a la Iglesia, de alguna forma, también lo que crea es precisamente eh, una cierta cosmovisión compartida a lo largo de 2000 años, que no es nada fácil, a través de la cual, aunque es cierto que las circunstancias del mundo puedan cambiar, pero la valoración de las circunstancias del mundo permanece razonablemente inalterada. Como consecuencia de ello, yo creo que es relativamente fácil meterse en esa mentalidad porque es más o menos fácil de entender cuál sería la respuesta de la fe, del dogma, frente a un determinado problema que a lo mejor yo no he tenido que vivir, porque evidentemente yo no estoy en ese contexto, pero puedo entender más o menos cuál es la religión. En ese sentido, por ejemplo, cuál sería la reacción, ¿no? En ese sentido, a mí, por ejemplo, me resulta más difícil entrar en quizás la mente de una persona de otra religión o de ninguna, incluso aunque fuera de este siglo, que no a lo mejor en la de otra, de otro siglo, pero con la cual yo comparto el credo, que al final el hecho de compartir el credo significa que comparto el 80% de las coordenadas mentales con las cuales puede moverse él. Luego siempre hay circunstancias, como decimos, de cada tiempo y de cada época. Pero en buena medida estamos viendo el mundo desde el mismo prisma. Y aunque lo que estamos mirando son cosas diferentes, el prisma es el mismo, con lo cual eso yo creo que facilita un poco la labor. Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias. Y la pregunta es para cualquiera de los dos ponentes, solo por entenderlo mejor. Me ha dado la impresión, si he seguido bien la explicación, tal vez incluso la película es más la pregunta es más de táctica militar. El momento clave es en cuando los franceses cargan con todo, ¿no? Les lanzan los 2000 jinetes pesados y simplemente, pues, si he seguido bien, pues se dice que los tropas imperiales pues, los desbaratan, ¿no? Y los ponen en fuga. Entonces, como entiendo que eso es el momento clave de la batalla, me gustaría entender si es posible cómo lo consiguen, porque entiendo que en aquel momento eso debía ser casi imparable, era, ¿no? Era todo el poderío, la parte más poderosa del ejército francés lanzada de frente y bueno, pues los que hemos visto, mucha gente habrá visto Braveheart, pues entiende cómo los escoceses consiguen parar a los ingleses, ¿no? Pues en este caso, cómo consiguen las tropas imperiales tan aparentemente con tanta facilidad desbaratar lo que sería el mayor poderío del ejército francés y entiendo que con esa acción de guerra pues ya ganar la batalla. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la pregunta y bueno, a lo mejor no me he parado detenidamente y debía haberlo hecho porque realmente efectivamente ahí está la clave. Y es lo que, bueno, en mucha de la narrativa que hay sobre la batalla viene a contar únicamente el éxito de los arcabuceros. Lo que se nos suele presentar siempre es que son los arcabuceros de Pescara los que derriban a la caballería, lo que se ha venido contando, porque hay algunas crónicas que lo cuentan así, es que la caballería francesa eh, carga, se lleva a los caballos ligeros, a la caballería pesada eh, hispanoimperial, incluso llega a un bosque, y es ahí donde les sorprenden los arcabuceros que empiezan a disparar. Pero yendo a las fuentes de los que participaron en la batalla, la secuencia tal y como la cuenta, por ejemplo, Alonso Pitadavegui, que estuvo allí y que cargó las dos veces porque estuvo en el escuadrón de la vanguardia, los primeros hay dos cargas, también es otra cosa que no se suele contar. No son una única carga de caballería, hay dos cargas de caballería, una primera entre las dos vanguardias. Dice, la vanguardia francesa se aparta un poco para que juegue la artillería francesa sobre nosotros y nosotros les atacamos por el costado. En ese primer momento se van a reagrupar a la batalla con el Francisco I, los franceses. Lo mismo van los hispanohispanoles, vuelven a rehacerse y hay una carga, el rey francés carga sobre los hispanoimperiales. En ese primer momento solo está aguantando esa carga la vanguardia hispanoimperial y es cuando el marqués de Pescara había mandado, dice, viendo yo, dice que todavía la infantería
no estaba muy cerca. Mandé a toda la arcabucería española, eso de aquí también varían las cifras. Alonso Pitavega habla de 500 arcabuceros, pero toda la arcabucería española eran alrededor de 1500, y que coincide con lo que dice también Funsberg: 1500 arcabuceros al costado del visorrey. Y desde el costado sorprenden a la caballería francesa, que está centrada en cargar sobre la caballería hispano-imperial, y les sorprenden con una ruciada de arcabucería que nunca habían visto y no esperaban que les llegara. Esas rociadas que hacían los arcabuceros españoles eran muy temidas y muy conocidas, porque lo que conseguían era disparar de manera ordenada, de manera de hacer un fuego sostenido uno tras otro, y protegiéndose con ese fuego. Mientras unos cargaban, otros disparaban, y cuando acababan de terminar de disparar, unos, ya estaban los otros listos para volver a disparar. Ese fuego continuo con la carga de la vanguardia hispano-imperial, y con el refuerzo que dice luego, lo dicen los dos, lo dice Pitada Veiga, Alonso Pitada Veiga, que dice que llega el duque de Borbón con la batalla y les ataca por el costado, que es lo peor que puede pasar en una carga de caballería, es que ataquen por el costado. Y también lo dice Pescara, y llega el duque de Borbón, que bien demostró la enemistad que tenía con el rey de Francia. Esa combinación de la caballería hispano-imperial con el fuego de los arcabuces es lo que provoca una muerte de la caballería francesa, y que muchos franceses huyan. Eso tampoco lo dicen los franceses en sus crónicas, pero bueno, muchos franceses huyen. Uno de ellos, el rey con su guardia. Y en esa huida es cuando rompen el orden de los suizos y se provoca una estampida general. Los suizos, lógicamente, habían sido también diezmados en la batalla de Bicoca por los arcabuces, y conocían el poder que tenía la arcabucería. Supongo que el sonido, el fuego atronador de los arcabuces, los caballos de la caballería pesada francesa, que eso suponía, bueno, eso lo he escrito un artículo, espero que salga pronto, y va un poco en línea con lo que dice Francisco. La caballería francesa, bueno, o cualquier, también la hispanoimperial, la caballería pesada estaba constituida por la nobleza, y en ellos residían eh, los valores y el compromiso con la misión. Los suizos eran mercenarios. Si ven que están huyendo los que les han metido en ese negocio, dicen: yo aquí no pinto nada, ¿no? Y ese es el momento crucial de la batalla, donde se rompe la batalla, y es el enfrentamiento en persecución continuo que hace Pescara con Frundsberg, Marsitis y el Marqués del Basto hacia el sur. No sé si... Muchas gracias por las dos presentaciones, enhorabuena, me ha encantado. Y yo quería sacaros el tema a los tres, también al profesor Álvarez Palomino, sobre el concepto de nación, ¿no? Y la batalla de Pavía, ¿no? En la batalla de Pavía, al final, como naciones, participan prácticamente todas las naciones de Europa, porque incluso ¿no? La Rosa Blanca de York también participa del lado francés, y se le hace un favor a Enrique VIII eliminándole uno de los contendientes a la corona británica, ¿no? A la corona inglesa. Y entonces, ¿veis alguna relación entre las consecuencias de la batalla de Pavía y el surgimiento del concepto de nación moderna? Bueno, muy buena pregunta. Es interesantísima la historia del cómo se crea el concepto nacional, ¿no? Cómo se van desarrollando las identidades en Europa, pues es un tema complejísimo. Estamos en una época, además, justo esto es una época pleno Renacimiento, donde el mundo medieval va dejando paso a una cosa nueva, pero que todavía no acaba de aparecer. Entonces, aquí, en la batalla de Pavía, lo que vemos todavía es que no existe en absoluto el concepto nacional propiamente dicho. Y de hecho la batalla en sí es una batalla absolutamente, diríamos hoy, multinacional.
pero en los dos ejércitos. El ejército francés, efectivamente, tenemos, evidentemente, el rey de Francia que moviliza a la nobleza francesa y tropas francesas, pero que gran parte de su infantería, aproximadamente, vamos, dos terceras partes de la infantería son suizos, mercenarios suizos, cuenta con alemanes, los jinetes alemanes, la banda negra, ¿no? Que comentaba muy bien Joaquín, que era una unidad de mercenarios alemanes que trabajaba para Francia. Está el duque de Suffolk, efectivamente, un noble inglés retirado, pretendiente al trono de Inglaterra, y que sin embargo lucha con el ejército francés. El duque de Albany, que no está en la batalla porque se había ido a conquistar Nápoles, que es escocés, pero estaba luchando con los franceses. Y muchísimos italianos que están en ambos bandos. Y luego los propios españoles, el ejército hispano-imperial, pues tiene a sus alemanes, tiene italianos, tiene españoles, tiene franceses, porque Carlos de Borbón es un francés que lucha en el bando contrario junto con todo su séquito que le acompaña. Hay caballeros franceses luchando en la caballería hispano-imperial. Y algunas crónicas incluso mencionan que hay un pequeño contingente de un capitán español que al parecer, enfadado por el trato que había recibido, se cambia de bando y hay un pequeño contingente español que lucha en el bando francés, ¿no? Esto no era tan raro en la época porque efectivamente el concepto nacional todavía no estaba muy establecido y aquí cuando lo que se hablaba de nación realmente se refería un poco, la nación era un concepto de apego cultural pero no político. En las crónicas, por ejemplo, ¿no? Pues Alonso Pita Veiga, él dice que es de la nación gallega, pero luego a la vez en otros sitios se reconoce como español. A la vez, porque nación es un concepto que no es político. Entonces, los españoles dentro de sí mismos tienen naciones. Y luego, frente a los otros, frente a los italianos o los alemanes, se consideran nación española. Igual que los alemanes se consideran a sí mismos nación alemana, pero luego entre ellos, los de Suabia no se consideran iguales a los altos alemanes, ¿no? A los alemanes del norte. Entonces, era un concepto que se estaba desarrollando. Y se solapa con el otro concepto, que hoy en día nos resulta muy extraño, pero en esa época es muy interesante, que es el de la lealtad feudal, diríamos, la lealtad al señor. Aquí al final, que unifica a gran parte de las personas que luchan. Y es lo que se ve en las cartas cuando vemos, ¿no? la correspondencia y lo que hace que, por ejemplo, Pescara se mantenga leal. Pescara, él es un hombre que él se siente español, pero ha nacido en Italia. ¿Cuál es su identidad realmente? Lo que tiene claro al final es que él es un, ¿no?, humilde servidor de su majestad de Carlos V. La lealtad al señor, a mi señor, esa lealtad casi personal. Y es lo que mueve muchas veces a los hombres. Y por eso cuando la lealtad se veía traicionada, como por ejemplo Carlos de Borbón, siente que su rey no le está valorando y entonces se genera esa enemistad numantina entre Carlos de Borbón y el rey de Francia porque se ha roto la lealtad personal que era el vínculo que movía a los europeos en esa época. La gente luchaba por su rey. Eso hace, entonces, en un concepto que nosotros hoy no entendemos, pero era incluso el más humilde arcabucero que nunca jamás había visto a Carlos V y que probablemente no lo vería en su vida, se consideraba que estaba personalmente sirviendo a Carlos V y se consideraba que tenía una lealtad pues, que les unía de persona a persona, de vasallo a señor. Entonces es una época apasionante porque estamos justo en esa transformación, pero todavía claramente no tenemos naciones modernas en el sentido de la nación política, que como sabemos hasta la Revolución Francesa el concepto ya liberal de la nación política no aparece. Bueno, sí, sí, por aportar otro punto de vista, pero bueno, ¿no? Sin tampoco entrar a discutir cosas bueno, que merecen un estudio mayor, pero sí que llama la atención cuando uno lee la historia de la batalla, y ya no solo la batalla, ¿no? Todo el periodo del ejército que está en Italia, el sentimiento que tienen los soldados españoles en relación al resto del ejército, ¿no? De que, como dices bien, es multinacional y tienen diversos orígenes. Sí que es cierto que llama poderosamente la atención el sentimiento que tienen los españoles y esa honra de España. O sea, debería existir algún tipo de sentimiento que unía a todos. Sí que es cierto que el tema cuando dice que es de nación gallego, yo creo que es una cuestión de acepción del empleo de la palabra, ¿no? Que lógicamente no tiene nada que ver nación cuando dice yo es origen, ¿no? De origen. Y del Reino de Galicia porque son los antiguos reinos con los que se distinguían, pero sí que llama la atención ahí los hombres de armas españoles son, ahí está Juan de Urbieta, vasco, ¿no? Diego de Ávila, granadino, Alonso Pitada Veiga,
gallego. También está Juan de Aldana, que era catalán. O sea, ahí hay un conglomerado de todos, y lo que les une, ¿no? La argamasa que les une es la palabra España, y que no se deja de escuchar cuando luchan. Y cuando en las crónicas de Oznaya también hablan mucho se le escuchaban vítores sobre España y Santiago, y eso os unía mucho. Y luego que sean también, llama la atención que sean ellos los que al final sostienen el ejército. No lo he metido en las múltiples citas que tengo, pero el virrey, cuando escribe al emperador al día siguiente de la batalla, el virrey escribe al día siguiente, dice que bueno, los hombres de armas han actuado muy bien, la infantería también, pero la victoria se debe a los españoles. Dice que aguantaron 3 meses de pagas y en la batalla hicieron maravillas. Ellos cedieron, incluso o sea, aceptaron renunciar a sus pagas durante 3 meses, y no solo eso, sino que también reunieron dinero para poder pagar a los alemanes que estaban. Entonces dices, ¿qué diferencia? No, porque los alemanes también tenían su señor, ¿no? Los alemanes también actuaban bajo la bota del emperador. Funsberg tenía lealtad al emperador, ya a Maximiliano. Entonces, ahí los españoles, yo creo que hay un sentimiento nacional, o un sentimiento de adhesión a una identidad que no existía en el resto de nacionalidades, entre comillas, que constituían el ejército. Ese es mi punto de vista. Sí, sí, creo que además es completamente cierto, y es una de las razones por las cuales, por ejemplo, Alemania como concepto, aunque existe, no genera una identidad fuerte y no se unifica hasta los movimientos liberales decimonónicos. El concepto España está ya sólidamente establecido a principios del siglo XVI. Entonces, claro, hay diferencias, por supuesto. Se intenta apelar, a veces lo mismo pasa con Italia, se intenta apelar, por ejemplo, ¿no? Veamos como Morone, el duque de Milán, Clemente VII, intentan apelar a Italia, pero no hay un concepto que a los italianos les enorgullezca tanto como para unirse y trabajar, cosa que en cambio los españoles sí que tienen ya desarrollada. Eso es cierto. Y es una de las cosas que Maquiavelo, por ejemplo, si será el príncipe, critica muchísimo, ¿no? A él le da mucha rabia el decir por qué los italianos no tenemos ese sentimiento de identidad que nos mueva a hacer grandes empresas unidas que tienen, por ejemplo, los españoles o que tienen los franceses, ¿no? Que es verdad que Francia se desarrolla de una forma distinta. Si hay alguna pregunta, comentario, intervención más, pues si no, yo voy a aprovechar mi privilegio de moderador para hacer una última pregunta que quería hacer al autor, precisamente sobre el enfoque que comentaba de la forma, la mentalidad y la forma de ver el mundo del siglo XVI y el dilema de Francisco I, que a lo que es a mí me llama la atención el libro, creo que no hago spoiler, en el momento en el que ya todos ¿no? Sabemos sobradamente avisado de cómo termina la novela. Pero hay un momento que creo que es interesante y Francisco le dedica mucha atención, y es cuando el rey de Francia está al borde de la muerte durante su cautiverio en Madrid, sufre una enfermedad gravísima que le tiene postrado en cama y todo el mundo asume que va a morir. Y todo su cautiverio, tal y como tú lo cuentas, tiene prácticamente, a lo mejor fue sensación mía, tiene rasgos de calvario. Prácticamente, es decir, el rey de Francia sufre una humillación, es arrastrado de un sitio a otro prisionero por reinos que no son los suyos, lo cual le supone un proceso de tener que renunciar en gran medida a ese honor, ese orgullo de rey caballero que tenía. Llega a tierra extranjera, en tierra extranjera además se enferma y se encuentra al borde de la muerte, y curiosamente, como cuentan las crónicas, milagrosamente se cura al recibir la Santa Comunión. Esa que la que iba a ser su extrema unción, de repente le devuelve el vigor y se levanta de nuevo. La sensación, yo si no hubiese sabido cómo terminaba el libro, la sensación que da la novela es que estamos viviendo un camino de redención. Un hombre que se está redimiendo a sí mismo, que está dejando atrás su yo mundano, pecador, orgulloso, y que está redescubriéndose a sí mismo a través de esa vía de calvario y sufrimiento para tomar la decisión correcta. Pero sin embargo, Francisco no lo hace. Francisco I, cuando sabemos que el final, a pesar de todo eso, acaba tomando la decisión que le hace estar aún más lejos de Dios
de lo que había estado antes de empezar su particular calvario. No sé si esto lo has hecho aposta, si quieres, yo creo una pincelada rápida, pero me parece curioso, ¿no? Como no le sirve de reflexión lo que en otros casos a gente como, por ejemplo, pienso en San Ignacio de Loyola, pero tenemos muchos ejemplos, a otras muchas personas les podría haber llevado a un proceso de conversión. Sí, la verdad es que la mayor prueba de que los planes de Dios son inscrutables es que decidió salvar la vida a Francisco I, porque además, de hecho, se asume que su curación fue en buena medida milagrosa, es decir, no es que lo haya querido hacer yo por fervor religioso, sino que de verdad se consideraba que fue una curación, y además justo en el momento de recibir la comunión, con lo cual pues podemos pensar que ahí hubo algo de intervención divina, efectivamente. Y que utilizara eso para, como tú dices luego, pese a todo, renunciar a su honor, pues renunciar a un juramento hecho sobre los propios evangelios, es cuanto menos sorprendente. Yo imagino que él intentó convencerse a sí mismo, como muchas veces hacemos los pecadores, de que en el fondo era una especie de pecado necesario o que eso no afectaba a su relación personal con Dios. Pero lo cierto es que esa ocasión que se le ofreció, pues luego de alguna forma la despreció. También a raíz de esto decir que luego se volvieron a encontrar Francisco I y Carlos V, 15 años más tarde, cuando Carlos V tuvo que ir a Gante a sofocar la rebelión y Francisco I le invitó a pasar por Francia. Carlos V, claro, pensó que a ver si me la va a liar, pero aún así se arriesgó, cruzó por Francia, estuvo juntos en París y volvieron. Y ahí Francisco I no aprovechó para hacerle ningún mal, todo lo contrario, ¿no? Con lo cual yo no sé si de alguna forma eso puede ser alguna especie como de él en su conciencia, decir, bueno, ya que la lié tanta y que la seguí liando y que la voy a seguir liando porque después le seguí rompiendo tratados, pero por lo menos decir, oye, mira, en un momento de necesidad, además acaba de morir su mujer, el emperador estaba destrozado, le invitó a pasar por su reino, lo trató bien, lo colmó de atenciones y le dejó seguir hacia adelante, que era lo que quería. No sé si eso de alguna forma fue una especie de búsqueda de redención personal por el mal que podía pensar que había hecho con el Tratado de Madrid. Pero sí, desde luego también supone una dificultad narrativa porque a mí me hubiera gustado plantearlo como una historia de redención, pero bueno, no fue así. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por la asistencia. Muchísimas gracias a los ponentes, Joaquín, Francisco, por brindarnos esta tarde. Y a Francisco, enhorabuena. Y muchísimas gracias por haber escrito este libro, que ahora pues, se puede generosamente proceder a firmar el autor para todos aquellos que quieran. Mil gracias y nada, pues que tengamos una buena tarde lo que nos queda de ella.